creo que sí. Y estuvimos, bueno, empezamos a analizar un poquito un versículo. ¿Ustedes recuerdan el tema que estuvimos hablando? Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Se nos dice, así que hermanos míos, estad firmes, constantes y creciendo. Y estamos analizando esas tres palabritas. Pero ¿saben? Yo estaba hablando al Señor acerca de qué debo de enseñar. Así que no vamos a ver el tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 6. Si Dios permite, el próximo mes que venga en otra ocasión, continuamos el tema. Pero quiero compartir algo diferente con él. Marcos capítulo 6. Versículo 1. Dice la escritura, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Vamos a ver. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia con nosotros. Gracias por este nuevo día que nos permites venir delante de ti para regocijarnos en tu presencia, para admirar tu hermosura, tu santidad, como hemos cantado. Padre, también para darte gracias por tu palabra, porque ella es tu guía, es la forma como tú nos instruyes, como tú nos enseñas, es donde nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos hacer las cosas, porque tu palabra es útil. Nosotros necesitamos escudriñar tu palabra porque es tu voz. Nosotros necesitamos hoy oír tu voz. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Y Padre, que tu palabra traiga consuelo a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser obedientes en lo que respecta a lo que tú mandas, a lo que tú pides. Señor, queremos orar por nuestra hermana Luzmila. Oramos, Señor, que tú cuides de ella en este momento. Tú sabes lo que está pasando en su cuerpo. Oramos, Señor, que haya sabiduría en los hombres que le pueden atender. Señor, que tú te glorifiques en ella, que ella pueda confiar en ti. Oramos, Señor, para que tú hagas una vez más un milagro en su vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este pasaje se nos narra una historia bien interesante. Dice que Jesús volvió a Nazaret, su tierra donde se crió. El Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Pero antes de ocuparse de su ministerio, de ir a predicar el evangelio de arrepentimiento, de ir a hacer milagros, de hacer sanidades, por lo que nos muestra la Escritura, él se había ocupado de el oficio de carpintero. O sea, era una persona que reparaba cosas dañadas.
palabra carpintero viene del griego tectón, de donde sale arquitecto. Sugiere una persona que construye cosas, bien sea con rocas, con barro, labrando la roca, con barro, con madera, con cualquier tipo de material. Así que el Señor Jesucristo, eso es interesante aprenderlo también, no era solamente una persona que trabajaba con madera haciendo sillitas, mesas, era un constructor, era un arquitecto. Y ese fue el oficio que aprendió de su padre José, su padre terrenal, legítimamente su padre terrenal. Y con este oficio se le conocía. Con este oficio él ayudaba en casa. Recuerden que él era el hijo mayor de todo un grupo familiar. Y él ayudaba en casa. Es posible que José haya muerto para este entonces porque no se menciona a José. Tal vez hubiera muerto José un tiempo atrás y él tuvo que tomar de cierta manera la responsabilidad del jefe de la casa y era reconocido en su tierra, en Nazaret, donde fue criado como ¿qué? Como él. Señor Jesucristo a los 33 años entonces sale y empieza a visitar los pueblos, las aldeas, a hacer sanidades, a predicar el evangelio y a hacer cosas extraordinarias. Ahí en el capítulo 5 vamos a ver cómo este hombre curó a una mujer con flujo de sangre, una enfermedad terrible. Él la sanó. Luego vamos a ver cómo él sanó, resucitó a la hija de Jairo y cosas como esas, milagros como esas, él hacía. Y ahí en el versículo 2 dice que ellos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechas. No solamente se admiraban de la manera como hablaba en la sinagoga, con tanta sabiduría, porque a él lo conocían como el carpintero. Pero para este tiempo, ya en la sinagoga era reconocido como un maestro y tenía espacio para entrar a la sinagoga y abrir las escrituras y enseñar con tanta sabiduría. Ellos se admiraban de su sabiduría, pero también de sus milagros. Conocían sus milagros, sus acciones. Tal vez muchos conocían a Jesús desde niños, estaban allí, lo conocían desde niños, tal vez muchos habían ayudado a María cargando a ese bebé, ayudando con los pañales, habían visto cómo había crecido, habían visto su vida ejemplar, pero es interesante que en este pueblo Jesús no pudo hacer gran cosas a causa de la incredulidad. Usted va a seguir leyendo el texto ahí y se va a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo quedó sorprendido, dice que se admiraba de la incredulidad de este pueblo. ¿Por qué? Porque para ellos él era simplemente el carpintero del pueblo. Ellos no supieron en qué momento ese carpintero dejó de trabajar con objetos, dejó de reparar cosas dañadas, puertas, techos, mesas, qué sé, y se dedicó a reparar personas. Dejó de tratar con objetos para tratar con personas. Y hasta el día de hoy, ese carpintero, ese Cristo sigue tratando con personas. Entre ellos, cada uno de nosotros. Y esta mañana estoy pensando en el hecho de que en su misericordia Dios nos regala un nuevo año, un nuevo día. No sabemos si vamos a ver todo el año, tal vez Él venga antes de que se culmine el año, no sabemos. Nos está regalando un día más. Y hemos pasado un año, tal vez un año difícil para muchos. Un año donde han sucedido cosas en nuestra vida. Un año donde han sucedido cosas a nivel de iglesia, de manera personal, de manera familiar, de manera laboral. O a lo largo de la historia, en el pasado, han pasado cosas que de alguna manera nos han dañado. Nos han dañado, nos han marcado, nos han roto. Sería bueno que nosotros pudiéramos, en primer lugar, analizar qué áreas de nuestra vida están dañadas.
¿Qué cosas en nuestra vida tienen que ser reparadas? ¿Necesitamos ser reparados por Dios? ¿Ustedes qué piensan? La Escritura dice en Filipenses que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo cual sugiere que ninguno de los que está acá es una obra completa. Es una obra que está en proceso, en desarrollo. Él está perfeccionándonos. Así que es una razón grande para que nosotros entendamos de que necesitamos ser reparados, mejorados. De hecho, pienso que nosotros como creyentes deberíamos tener un letrero en la espalda que dice obra en proceso, ¿verdad? Lo que digamos abajito, perdonen las molestias. Porque a veces la gente no entiende que nosotros somos obras inconclusas, que no vamos a quedar así, sino que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestras vidas todo el tiempo. Pero también nosotros deberíamos de entender que cuando tratamos con las personas, también son obras que necesitan ser reparadas. Cuando hablamos con los hermanos o con nuestros cónyuges o con nuestros hijos, que entendamos de que son obras en proceso. ¿Necesitamos ser reparados? ¿En qué áreas? Necesitamos ser reparados en nuestra salud. Necesitamos ser reparados en nuestro carácter. A veces ese temperamento tan fuerte, ese mal genio. Necesitamos ser reparados en nuestras relaciones personales. Tal vez a nivel de matrimonio. Tal vez en cuanto a la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los hermanos de la iglesia, tal vez a nivel de trabajo. Hay tantas áreas donde necesitamos ser preparados. Cosas que tal vez han pasado atrás y han marcado nuestras vidas. Y tal vez hay áreas como el perdón que tienen que ser restauradas, tienen que ser perdonadas. Aún perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a otras personas. Tal vez un abuso. Yo qué sé, tantas áreas en nuestra vida que tienen que ser reparadas. Ahora la invitación es para que usted de manera personal delante del Señor piense en qué área tiene que ser reparada. ¿Qué área de su vida se dañó? Y que en oración usted pueda descubrir dónde fue dañado, en qué momento de su vida fue dañado. Y entonces que nosotros podamos venir delante del carpintero, a nuestro Señor Jesucristo, para hacerlo. Hay un texto en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo. Allí hay una promesa de la cual quiero que nos apropiemos esta mañana, ¿verdad? Y a la luz de estos versículos, de esta promesa, nosotros podamos estar meditando. Dice en el versículo 19: por tanto, así dijo Jehová. Miren esto. Cuando usted encuentra en las escrituras versículos como esto, debe entender de que ese edicto real. No está hablando cualquier hombre. No es el profeta. No es un sacerdote. No es cualquier hombre. No es humano. Es Dios el que está diciendo, por tanto, así dijo Jehová. El que está prometiendo, el que está hablando acá es Dios mismo. Y si es Dios el que está hablando, hay que prestar atención, pero también puede, como cantamos, confiar. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Mire lo que está diciendo. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Necesitamos ser restaurados. Lo primero que debemos reconocer es que necesitamos ser reparados, restaurados. Delante del Señor, analizar dónde, en qué área de nuestra vida estamos fallando, qué cosas no están andando bien. Eso es lo primero que tiene que suceder. ¿Sabe por qué? Porque si usted va al médico y el médico le dice, ¿le duele? No. ¿Le duele? No. ¿Le duele? No. ¿Qué dice el médico? No, pues está bien, no tiene nada. Ah, pero si me tocan aquí en el hombro justamente. Oh, sí, ahí duele, ahí. Entonces, ¿qué hace el doctor? Interviene en la zona afectada. Pero ¿qué tengo que hacer yo como afectado? Tengo que reconocer de que hay un área en mi vida que no está funcionando bien. A veces suele pasar que nosotros hacemos caso omiso a esos problemas. Entonces sucede que, a ver, digamos, yo voy en mi carro y siento un ruido, entonces, bueno, siempre hay un ruido en la parte de atrás, en la cajuela. Eso no es importante. Ah, sigo y el ruido se hace más latente, pero yo, no pasa nada, eso debe ser normal. Y hago caso omiso a la alerta del golpe, del golpe. Cuando menos pensó, se cayó la puerta o se dañó, y ahí sí, voy donde el mecánico dice, no, no se puede reparar, ya está, hay que cambiar todo. O sea, ya no se puede hacer absolutamente. ¿Por qué? Porque hice caso omiso a las alertas. Entonces, ¿qué cosas están dando alertas en nuestra vida de que las cosas no funcionan bien, de que hay un área que está afectada y necesita ser reparada? Tal vez puede ser que están volviendo cosas del pasado en nuestra vida. Estoy volviendo a ser una persona mal pensada. Pues, ay, me estoy volviendo mentiroso. Estoy teniendo malas reacciones, malas actitudes. Pues estoy haciendo cosas, estoy compartiendo, estoy involucrando con personas que no me edifican otra vez. ¿Cierto? Entonces, que delante del Señor, primeramente, nosotros podamos analizar y reconocer qué cosas no están funcionando bien. Tal vez me estoy dejando llevar por la ideología del mundo, por una mala enseñanza, tal vez por una espinita de rencor, de amargura que está creciendo allí. Que podamos venir entonces delante del carpintero y decir, Señor, sí, ahí es donde está dañado, repárame ahí y trabaja en mi vida. Y Él dice, y Él promete, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué sugiere esto? Uno podría pensar así al principio que Él está diciendo, mire, si usted se convierte, o sea, si usted cambia, yo lo voy a cambiar. Pues, como ilógico, ¿cierto? O sea, cambie usted y después yo lo cambio. Pues si yo me puedo cambiar solo, ¿para qué lo necesito a él? No, eso no es la interpretación de Cristo. Ese, si te convirtieres, sugiere volverse a Dios. Es lo que está diciendo, mira, si tú te vuelves a mí, si tú dejas de darme la espalda, si tú dejas de estar ignorándome, de sacarme de tu vida, de tus problemas, de tu situación, si tú te vuelves a mí, si tú tienes un cambio radical en tu vida, si tú tienes un cambio de actitud, yo voy a trabajar. Yo voy a meter mis manos en tu vida. ¿Y qué? Entonces, te restauraré, te voy a reparar. ¿Pero qué tiene que pasar? Tengo que dejar de ser tan necio, tan terco, decir, Señor, no pasa nada, no, yo lo resuelvo esto solo, tú tranquilo. Si algo tiene nuestro Dios es que es un caballero. Él jamás mete mano en tu vida si tú no lo permites. Dios, quítame esto. Quítame este mal genio. Señor, quítame este pecado. ¿Qué creen que él hace? Quítame. No, él no te va a quitar nada si tú no lo entregas. Si tú no te vuelves a él. Si tú no lo permites, él no va a intervenir. Conocemos que necesitamos ser restaurados. Analizamos la parte donde estamos dañados.
Y ahora vamos delante del carpintero a decirle, Señor, méteme mano, haz el trabajo, trabaja en mi vida. Porque si algo hemos descubierto, yo creo que como cristianos, es que no hay sabiduría en nosotros, aunque a veces nos creemos muy sabios, pero cuando somos sensatos sabemos de que no hay nada de sabiduría en nosotros para hacer al menos lo bueno, al menos lo que respecta a Dios. No sabemos dirigir nuestra vida, a veces ni nos entendemos, no sabemos ni para dónde vamos. Unas veces queremos, otras veces no. Nosotros somos especiales. Pero Él quiere meter mano en nuestras vidas. Él quiere restaurarnos, Él quiere bendecirnos. Nosotros sabemos que en Dios, en Cristo Jesús, hay garantías, garantías de vida, de plenitud de vida. Así que hay que volverse a Dios. Un cambio radical en nuestra vida. Y ojalá este año nosotros podamos dar ese paso. Si de alguna manera hemos omitido a Dios en nuestra vida, nosotros podamos volvernos a Él. Volvernos. Si te convirtieras, yo te restauraré. Si te arrepintieras. Tal vez hay un pecado en nuestra vida que está haciendo que las cosas funcionen mal. Y ese convertirse es volverse a Dios en arrepentimiento. En primer lugar, sabemos para salvación. Si usted aún no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y el Salvador de su vida, Dios está esperando que usted se vuelva en fe a Él, que usted escuche su palabra, que escuche su voz, porque la fe viene por el oír, por la palabra. ¿Verdad? ¿Saben? La palabra es vital en la vida de nosotros si queremos ser restaurados. Primero para salvación, como ya les he dicho, viene por el oír la palabra. Dios quiere que usted empiece ese proceso para ser salvo, que su alma sea salva. Pero también Él quiere que usted se vuelva en arrepentimiento, si hay un pecado oculto, si hay algo que no está bien, usted pueda volver a Él para Él reparar y restaurar lo que está. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Allá, delante del carpintero, estaremos para él trabajar en nuestras vidas. Y él tiene diversas formas de trabajar en nuestras vidas. Él puede utilizar su palabra, ¿verdad? Su palabra es como un martillo. Y él va a utilizar esa herramienta. Entonces usted va a escuchar la palabra, va a escuchar al hermano que predica, va a leer los textos y usted va a decir, wow, esto es para mí, esto tiene que ver conmigo, ¿verdad? Uy, pero ¿y cómo es de maluco cuando le dicen a uno las verdades, ¿verdad? Cuando la escritura lo confronta a uno se siente como que, ay, ¿verdad? Pero si eso sucede cuando usted va a las escrituras o escucha la palabra, gracias al Señor, dígale, Señor, trabaja, trabaja ahí, porque es ahí donde me está abriendo, es ahí donde yo tengo que cambiar. Dios va a utilizar personas. En Proverbios dice que hierro con hierro se aguda y el hombre con el hombre. Va a utilizar personas en nuestra vida. Personas difíciles. Personas que nos van a guiar. Personas que nos van a enseñar. Y Él va a utilizar circunstancias. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo los problemas.
Las dificultades. Cuando vienen dificultades, Dios utiliza esas cosas para trabajar en nuestras vidas, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a confiar en Él, a descansar en Él. Estoy pensando en mi hermana ahora con su mamá. Me imagino que antes del accidente no estaba pensando en quedarse quieta, ¿verdad? Trabajando. Pero ahora obligatoriamente Dios la mandó a quédese quieta. Y hay muchas ocasiones donde Dios nos llama a quédese quieto usted, que yo hago. Tranquilo, mire la salvación de Dios en muchas ocasiones. Hay muchas cosas que Dios utiliza para quebrantar nuestro corazón, para ir en arrepentimiento, para confesar. Hay muchas cosas que Dios utiliza para que nosotros aprendamos a creerle a Él. Yo estoy convencido que nosotros como creyentes somos unos incrédulos. Bueno, tal vez unos más que otros. Pero si nosotros realmente creyéramos lo que Dios dice, lo que Él promete, nosotros andaríamos más confiados, nosotros viviríamos más tranquilos. Yo siempre repito eso. ¿Sabe por qué? Porque ha sido parte de mi experiencia, de tener que aprender a realmente creerle a Dios. Es fácil venir a la iglesia y decir, sí, yo creo, yo te creo, Dios, sí, yo soy un creyente. Ay, pero cuando uno realmente se revisa, uno se da cuenta de que en esos momentos difíciles uno no cree lo que dijo haber creído. Creemos que Dios puede sanarnos. Ah, todos decimos amén. Ah, pero cuando estamos enfermos, qué difícil es creerle que Dios puede obrar milagros en nuestra vida. Creemos que Dios puede suplir nuestra necesidad. Amén, decimos todos. Ay, pero cuando estamos en medio de la situación, nuestra fe es tan frágil y no creemos. Dios va a utilizar esas herramientas. El martillo para golpear. A veces nuestro corazón es tan duro, somos tan tercos que necesita quebrantar nuestro corazón con su palabra para enseñarnos, mostrarnos su justicia, su verdad. Utilizar personas, como les decía, difíciles. Ay, Señor, esta persona no la aguanto. Tenemos que aprender paciencia. Me llama mucho la atención porque los que conocen a mi familia, los respeto, somos de un carácter. Y entonces, con decirles que el más noble soy yo. Y eso ya es mucho decir. No, mentiras, todos son muy buenas personas. Pero a veces somos tan complicados, tan conflictivos. Y yo al lado de mi esposa, los que conocen a mi esposa, eso es un caramelo, eso es un amor de mujer. Yo la admiro mucho y doy gracias a Dios por ella. Yo he tenido que aprender a escuchar sus quejas, a escuchar sus descargas, y yo de verme reflejo, tanto que tengo que aprender, es igualita me voy, uy Señor, o sea, son como mi espejo, y aprender de ellos para yo bajar en mi carácter, para aprender a escuchar, para tener mejor reacción. Estoy aprendiendo, y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida. Doy gracias por esas personas con las que me han rodeado. En el caso de mi esposa, para lograr cosas, detalles finas en mi vida. Y pues hablo de mis hermanos que están más cerca para tallarme y enseñarme. No, y a veces los tengo que aguantar y los tengo que soportar y tengo que sacarlos de ese mundo y instruirles. Tenemos que aprender con las personas y con las situaciones. Pues yo creo que ustedes han vivido muchas experiencias donde Dios ha utilizado situaciones para trabajar, para mostrar, para a veces hacernos sentir, o sea, para llevarnos a la realidad de entender de que somos tan indefensos, que somos a veces como tan pequeños, para enseñarnos a no tener ese alto concepto que a veces nosotros tenemos, sino a ser más humildes, ¿verdad? Y a estar delante de su presencia en dependencia. Luego va a utilizar esas herramientas para restaurar. Mira lo que sigue diciendo, delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y él está diciendo, si tú quieres que yo te restaure,
Tienes primero que volverte a mí. Tienes que arrepentir de cambiar de actitud, pero tienes que entresacar lo malo de entre lo bueno. Saca lo malo que hay en tu vida y mete lo bueno que necesitas en tu vida. Hay un texto en Colosenses 3. Está en Colosenses. No pierdan ahí Jeremías. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la escritura. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, entre sacar lo bueno de lo malo. ¿Qué hay que sacar? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acá hay algunas cosas que Dios está diciendo, saca de tu vida ese tipo de cosas. Todo tipo de impureza sexual, de malos deseos, de avaricia, de idolatría. Porque el versículo 6 dice que esas cosas no traen bendición. Dice que ¿qué? Ira de Dios. ¿Queremos experimentar la ira de Dios? Así que estos versículos no se pueden dejar de pasar así por alto. Ay, sí, hay que tomarlos en serio. Y tenemos que desprendernos de esas cosas que están estorbando para que podamos ser restaurados, para que podamos ser cosas que nos están dañando. Dice ahí, el versículo 7, en las cuales vosotros, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Él da por sentado que esas cosas, ese tipo de pecados, ese tipo de prácticas fueron cosas del pasado, ¿verdad? Se da por hecho. Pero quizás, como les decía, tal vez hay cosas que han regresado y se han instalado. Dios quiere que las saquemos, que cambiemos de actitud con relación a esos tipos de pecados. Y sigue diciendo en el versículo 8, cosas que hay que sacar, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué hay que sacar? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, mentira. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si entre sacares lo bueno de lo malo, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi hijo. Y es bueno que estemos revisando qué pecados hay ahí que nos están dañando, que están estorbando para poder ser reparados. Yo hubo un tiempo donde aprendí, alguien me enseñó de orar por pecados desconocidos. Y en cierta ocasión yo recuerdo que iba en la moto orando al Señor y yo le dije, Señor, revélame si hay un pecado que no he confesado, algo que he olvidado. Y una cuadra más adelante yo me acordé de un conflicto que tuve con mi papá cuando tenía la edad de 15 años, o sea, ha pasado mucha agua. Y me acordé de eso y me dolió en el corazón. Me entristecí. Y yo no lloro, pero estoy a punto de llorar. Me quebranté. Y lo primero que le dije al Señor fue, gracias por revelar. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que decirle al Señor que nos revele pecados ocultos, cosas que a veces nosotros no le estamos dando importancia, a lo mejor nos estamos volviendo mentirosos. Pero eso es normal, una mentirita y no está bien y lo vemos como normal. Tal vez nos estamos adaptando a cosas. ¿Y qué dice la Escritura? En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nos debemos despojar. Vamos a leerlo para no estar diciendo mentiras aquí. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que está perfecta. Dios quiere que todos los días nosotros seamos, o sea, que no nos adaptemos al mundo, sino que seamos transformados. Entonces, muchas cosas que tal vez nos están cambiando en nosotros. Dice ahí en el versículo que se conviertan a ti y no, dice ahí en Jeremías, dice ahí en el versículo 19, si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que nosotros podamos detectar esos pecados que a veces estamos dejando pasar por alto, que confesemos nuestro pecado. Y que metamos entonces lo bueno. Volvamos allá a Colosenses. ¿Qué es lo que, ya sabemos más o menos cuál es la idea de lo que tenemos que sacar? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que meter en nuestra vida? Dice ahí en el versículo 10. Y revestidos, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y revestidos. Está diciendo que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Ahora está diciendo que lo que tiene que entrar en nuestra vida es revestidos de el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, que hay que entrar en nuestra vida, santidad, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a vosotros, perdón, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ¿qué hay que entrar en nuestra vida? Amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros. Si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está prometiendo? Si tú te dejas cambiar, yo voy a hacer de ti una pieza tan especial que va a ser útil para que yo hable a través de ti. Tú vas a ser de testimonio a otro, tú vas a ser de ejemplo a tu familia. Entonces los no creyentes van a decir, wow, ese tiene algo especial. La familia va a decir, wow, eso es un verdadero creyente. En la iglesia van a decir, wow, ese es pieza fundamental, es un instrumento, es un siervo, es útil, ¿verdad? Y vamos a ser de ejemplo en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque vamos a ser como su voz. Él va a hablar a través de nosotros. Y dice, conviertas en ellos a ti y tú no te convertirás, y tú no te conviertas a ellos. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Dios te va a colocar como un muro fuerte en el lugar donde estés. En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, donde estés vas a hacer un muro fuerte. Dios te va a restaurar tal vez de una ruina y te va a hacer un muro fortificado. Un muro útil, un muro seguro. Mira lo que sigue diciendo. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y nosotros sabemos que como creyentes siempre vamos a tener los mismos problemas de regreso. Una y otra vez Satanás va a volver a traer la tentación. Una y otra vez la carne va a querer volver al pasado. Una y otra vez el enemigo va a atacarnos. Y va a querer volvernos a llevarnos a esa esclavitud. Pero cuando estamos en manos del carpintero, somos restaurados, somos reparados, vamos a hacer un muro fuerte y dice que esas cosas van a querer volver, no te vencerán.
qué? Porque yo estoy contigo para guardar. Y cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, para mí eso es más que suficiente. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y aquí está diciendo que Él va a estar con nosotros en medio de las dificultades, en medio de esas luchas personales. Y no solamente eso, voy a estar contigo para guardarte y para defenderte. Dice, ¿quién? Jeremías. ¿Qué dice ahí? Dice Jehová. Es Dios el que nos está diciendo esta mañana, vuélvete a mí, voy a meter mano en tu vida, déjate moldear. Hay que reconocer que somos tan terribles, no somos rocas, piedras, Él se rompe las manos trabajando en nuestras vidas, pero no se cansa hasta lograr el objetivo. Que tiene un propósito, Él quiere el bienestar, Él quiere lo mejor para nosotros. Gloria a nuestro Dios por Jesucristo, porque Él quiere trabajar en nuestras vidas y Él quiere llevarnos a Él quiere guardarnos, Él quiere defendernos. Dice, y te librará de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los. Yo estaba pensando en esto porque hay que reconocer que cada vez que llega enero, todas las personas, incluyendo los creyentes, como que nos hacemos a nuevos propósitos, ¿verdad? Ya evaluamos cómo nos fue el año pasado, ahora queremos empezar un nuevo año, toda como se dice. Nos ponemos nuevas metas, nuevos objetivos, pero muchas de las cosas que nos proponemos no salen adelante porque no se reparó lo que está dañado. Y entonces es como llover sobre mojado, ¿verdad? Es como estar trabajando sobre algo dañado, no tiene sentido. Es como si yo entonces a la cajuela de mi carro estuviera haciéndole remiendos, eso jamás va a funcionar. O al motor de mi carro estaría haciendo remiendos. Si yo no voy directamente al problema y hago la reparación que debe de ser y no le mete mano un experto, el problema va a acrecentarse. Y ahora que empezamos un nuevo año en la misericordia del Señor, que nosotros podamos ir al Maestro, reconocer cuáles son nuestras fallas, dónde estamos dañados, dejarnos reparar para que entonces este año nosotros podamos disfrutar de lo que Él promete. Que seamos como su obra, que seamos de ejemplo, que seamos muros fortificados para poder disfrutar de su bendición, de su cuidado. De su... ¿No les parece? Deberíamos de pensar en esto porque Él quiere trabajar en esto. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Padre, gracias por tu paciencia. Nos sorprendes, oh Dios, todos los días con tu misericordia inagotable. Señor, gracias porque tú no te cansas de trabajar en nuestras vidas. No te importa meter mano en personas tan contaminadas como nosotros, llenos de flaquezas, de pecados. Oh Dios, gracias porque tú quieres trabajar en nuestras vidas. Pero Señor, es preciso pedirte que tú nos hagas sensibles a tu voz, que nos reveles si aún no es conocido el área donde estamos dañados, donde necesitamos tu intervención. Y Padre, que nos ayudes a hacer un barro maleable en tus manos, para que tú puedas trabajar fuertemente nuestras vidas para lograr el objetivo que tú tienes. En primer lugar, para honra y gloria de tu nombre, pero también, Señor, para bendiciones. Gracias una vez más por esta tu iglesia. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Ruego, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades. Padre, gracias, porque podemos confiar. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.